con la investigación que se dio a conocer hoy, pero para que nos cuente un poco más el alcance de esta negociación que en el caso de Argentina y Brasil se fracasó y en el caso de Perú terminó haciéndose. Estamos en comunicación con un integrante del equipo de investigación del Ojo Público, Iván Ruiz, a quien le damos la bienvenida a Reperfilar. Iván, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo se dieron estas negociaciones en la cual Pfizer pedía activos soberanos a estos países? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, como vos decís y también decía el exministro Ginés González García, las negociaciones comenzaron en junio, fines de junio, entre la Argentina, el gobierno argentino y Pfizer. Se fueron alargando y tuvieron su punto máximo ahí de máxima tensión en noviembre y diciembre, que fue después de que el gobierno pidiera que se aprobara la ley. El Congreso finalmente la aprobó y Pfizer llegó a la Casa Rosada con nuevas exigencias porque la ley evidentemente no satisfacía las necesidades y los riesgos que creía que la farmacéutica en los que podía quedar involucrada ante posibles demandas si es que había efectos adversos, demanda de la población, de gente que sintiera que había tenido efectos adversos y quisiera hacerle juicio a Pfizer. Entonces Pfizer exigía distintas cuestiones, como por ejemplo modificar la normativa que había sido aprobada por el Congreso con un decreto presidencial. El gobierno se negó a hacer ese decreto y en lugar de, esto según lo que pudimos reconstruir nosotros, en lugar de aflojar o de intentar ceder en las negociaciones, lo que notaban los funcionarios eran que desde Pfizer subían cada vez un poquito más la vara y agregaban cada vez más exigencias. La última exigencia, la que hizo finalmente tropezar las negociaciones por completo, fue cuando los ejecutivos de Pfizer Argentina pidieron que la Argentina pusiera sus activos soberanos, sus bienes soberanos, como garantía ante posibles demandas para que respondiera en nombre de la compañía. Los activos soberanos, para que quien nos escucha entienda qué significa, son aquellos activos que son intangibles de cualquier Estado. En este caso, a ver, para poner algún ejemplo, la reserva del Banco Central es un activo soberano, las embajadas que son propiedad del Estado argentino alrededor del mundo son activos soberanos, los bienes militares son activos soberanos también. Eso fue la última exigencia de Pfizer y fue donde el gobierno definitivamente se plantó y dijo, hasta acá llegamos. Bien, estas exigencias se replicaron en Argentina, Brasil y Perú. Argentina y Brasil no van a tener vacunas de Pfizer, o por lo menos con estos pedidos no ha llegado a un acuerdo, pero en Perú sí. ¿Qué pasó en Perú que se llegó a un acuerdo? ¿Bajó las pretensiones Pfizer o Perú cedió? En varios países se llegó a acuerdo, en Colombia también, y Pfizer en ningún momento bajó las inquietudes o las demandas, con lo cual lo que han dicho, lo que hemos podido reconstruir nosotros, de parte de varios países que terminaron sellando ese acuerdo, fue que se sintieron muy agraviados y que prácticamente se sometieron, quedaron de rodillas ante la farmacéutica, ante un riesgo muy importante, que era el riesgo de quedarse sin vacunas. Argentina, inmediatamente después de que se cayó la negociación con Pfizer, cerró el acuerdo por la vacuna Sputnik, pero otros países no estaban tan avanzados con esas negociaciones, entonces era Pfizer en ese momento o nada. Obviamente prefirieron acordar con las negociaciones que imponía Pfizer, aunque para muchos de ellos nos repetían off the record que eran unas, digamos, imposiciones totalmente indignas. Bien, Iván, y la última que te hago cortita es, estas condiciones leoninas que imponía Pfizer, ¿pasó también en otros países que no sean de Latinoamérica? Porque hablamos Argentina, Brasil, Perú, Colombia, al resto del mundo, a lo que es el resto de Occidente, ¿también le imponía estas condiciones? Y llama la atención que, sobre todo en América Latina, hubo algunos países de Asia que denunciaron algunas condiciones similares, pero sobre todo se dio en América Latina. A ver, lo que cuentan los funcionarios argentinos, que con los que yo particularmente estuve más en contacto, es que había una bajada de línea de la sede central de Pfizer, es decir, que estaba muy por encima de la sucursal argentina, sino de la casa central, de que ellos sentían que había poca voluntad de venderle las vacunas a Argentina y a otros países de América Latina, y que en cambio sí preferían venderle a algunos otros países mejor, con mayor poder adquisitivo o mejor ubicados en el reparto global de poder. En el caso de Chile, por ejemplo, que Pfizer sí cerró un acuerdo, fíjate que la cantidad de vacunas que entregó fue mínima, con lo cual es evidente que Pfizer no tiene en América Latina su zona estratégica de venta de vacunas, ¿no? Bien, Iván, te agradecemos tu presencia de Reperfilar y estaremos atentos a ver cómo sigue todo este escándalo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.